Bueno, se está abriendo la sala, estamos dando inicio al último workshop del día. Recuerden que después de esto nos queda lo último, que es un interesante debate de manejo médico versus quirúrgico, o sea, el uso del balón intragástrico versus el manejo médico. Yo creo que ese panel, esa discusión también va a estar muy interesante. Pero antes de eso vamos a hablar acerca de si es que existe una gastrectomía en manga ideal, y yo les voy a presentar, va a quedar a cargo como moderador de este workshop el doctor Claudio Canales, que es cirujano digestivo, es el past president de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, y él va a estar a cargo de moderar este panel y introducir a nuestros dos invitados nacionales, el doctor Ceroni y el doctor Maluenda. Muchas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Rodrigo. muchas gracias, Rodrigo, y felicitaciones por esta excelente organización, también a Fernando y a todo el equipo de la Católica, todos muy buenos amigos, así que siempre un placer compartir con ustedes. Lo que puedo comentar de las presentaciones de mis distinguidos colegas ahora es que nosotros recientemente participamos de un consenso nacional chileno de manga gástrica, donde se pudieron juntar cerca de 55.000 procedimientos y se reunieron 36 expertos para definir algunas aseveraciones donde la parte técnica, por supuesto, estaba considerada. Y los temas que van a presentar los invitados de hoy no estuvieron exentos de polémica, así que son temas que son controversiales, donde nadie en realidad tiene la verdad final, pero van a hacer una revisión de la literatura al respecto. Quiero destacar este consenso porque fue un trabajo que hizo el doctor Matías Sepúlveda junto con Rodrigo y nuestro actual presidente, el doctor Francisco Pacheco, y va a ser publicado. Es un gran N de procedimientos, así que yo creo que nuestra sociedad y todos los cirujanos bariátricos de Chile tienen mucho que decir con respecto a esto. Bueno, voy a presentar a mis colegas, el doctor Marco Ceroni, es cirujano digestivo y bariátrico, jefe de equipo de cirugía de esófago gástrico del Hospital Sotero del Río, y es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Fernando Maluenda es cirujano digestivo y bariátrico del Departamento de Cirugía de la Clínica Las Condes, y él trabajó muchos años, 27 años, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, siendo profesor asociado de esa casa de estudio. Así que sin dar más vueltas, voy a presentar, Marco va a presentar la sesión ¿Cuál es la gastrectomía en manga ideal? Variantes técnicas y sus resultados con respecto al tamaño del BUI. Adelante, Marco. Ya. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Se ve bien la diapositiva? Perfecto. Sí, ya, vamos a checar esto. Ya, súper. Entonces, está tapando la barrita. Ya, entonces la gastrectomía de manga ideal, un aspecto que es bastante interesante y con controversia, por supuesto, el tamaño del BUI. Existen, bueno, no me cambia. Existen otras controversias en la técnica quirúrgica de la gastrectomía en manga, la distancia del inicio de la sección desde el píloro, la distancia del ángulo de His, donde voy a seccionar, la disección de la unión gastroesofágica, la búsqueda de niatales, el refuerzo de la línea de sección y lo que les voy a presentar ahora, el tamaño del BUI. Los objetivos de una técnica quirúrgica en general son tener los máximos beneficios con los mínimos riesgos, y los beneficios que uno busca en esta técnica es optimizar la baja de peso y la resolución de comorbilidades por el mayor tiempo posible. Y la baja porcentaje de complicaciones, y en este caso lo que más se ha estudiado en relación a la gastrectomía en manga, en relación al BUI, es la filtración. Entonces, básicamente los estudios se han enfocado a esto que les decía, la baja de peso versus la filtración. A medida que vamos disminuyendo el tamaño del diámetro del BUI, vamos a tener más filtración y más baja de peso, y a medida que vamos aumentando el diámetro del BUI, vamos a tener menos filtración y menos baja de peso. Entonces la pregunta, ¿cuál es el diámetro del BUI ideal? Y aquí hice unos dibujos rápidos el día de ayer, lo alcancé a escanear, y básicamente les quiero mostrar que a medida que uno va disminuyendo el tamaño del BUI, lo que va produciendo es que en ciertas zonas de la manga se van produciendo asimetría, y como uno tiene que respetar de cierta forma la zona donde está el His, que es una zona, digamos, un poco más isquémica, esa zona queda un poco más ancha y la tensión en la pared, por la ley de Laplace, va aumentando. Entonces todo funciona igual que un aneurisma que puede estallar. Entonces por eso de alguna forma se explica
que la gastrectomía en manga, a medida que yo voy disminuyendo el tamaño del buggy, hay más tensión en la pared y más riesgo de filtración. De hecho, el 75% de las filtraciones ocurren en el tercio superior de la manga. Ahora, el tamaño del buggy y la gastrectomía en manga. El tamaño del buggy se expresa en French. Un French equivale a 1/3 milímetro, y si uno puede ver las medidas más habituales de uso de French que ocupamos en la cirugía, está 32 French, que son básicamente 11 milímetros, el de 40 French 13 milímetros, o sea, solamente 2 milímetros de diferencia. O sea, no es una mayor diferencia. Y como la gastrectomía en manga es una técnica principalmente restrictiva, mientras más pequeño el buggy, se obtendrá una mayor resección del estómago y mayor baja de peso. Esa es la teoría. Ahora se han realizado varios estudios. Yo separo en general la evidencia, estos son los estudios más importantes del año 2013 al 2014 en adelante. Hasta el 2013, el tamaño del buggy y la baja de peso, uno puede ver que la mayoría de la evidencia mostraba que el límite digamos, de optimización de la baja de peso es con un buggy menor a 40. Y pasado el año 2014 se empezó a apoyar la evidencia de que con buggies menores a 36 o iguales a 36 uno obtenía mejores bajas de peso en diferentes tiempos de seguimiento. No me voy a extender mucho en los detalles de la literatura. Y bueno, esta es la última revisión sistemática que compara la baja de peso, la gastrectomía en manga, y apoya que el buggy debería ser menor o igual a 36 French. Ahora, ahí surge la pregunta, ¿será el tamaño del buggy o será el volumen residual del estómago lo que produce una optimización de la baja de peso? Probablemente, por lógica, es lo determinante del volumen del estómago residual. Y las variaciones de la resección del estómago con el buggy, bien posicionados variables. Uno se puede ajustar mucho o se puede ajustar menos, y en el fondo el concepto es que el mismo buggy no determina el mismo volumen de la manga. Y aquí hay un estudio interesante, que siempre se ocupó un buggy de 36 French, y se ve que se obtienen distintos volúmenes de estómago residual. Uno se obtiene menos de 100, en otro de 100 a 200 y mayor a 200. Y esto se correlaciona muy bien a medida que tengo menos volúmenes residuales con la baja de peso a largo plazo. Entonces, como conclusión de este trabajo, con el mismo buggy voy a obtener distintos volúmenes, y el menor volumen, que sería idealmente menor a 100, obtiene las mejores bajas de peso. Ahora, con respecto a la filtración y el tamaño del buggy, existen varias teorías. Uno es lo que le nombraba de las asimetrías que se van produciendo en la manga. Si yo voy estrechando el tamaño del buggy, si me ajusto mucho en cierta zona y dejo abierta en otra, probablemente va a producir zonas de mayor tensión en la pared. Y esto por la ley de Laplace que les contaba, y que funciona como un aneurisma órtico, por ejemplo. Lo segundo, al ajustar el buggy y la unión gastroesofágica, se puede seccionar vasos que irrigan el GIS. Se sabe que es una zona que es más isquémica. Y falta de simetría, estenosis y rotaciones, digamos, que puede producirse en la curva de aprendizaje, sin buscar, digamos, la simetría, que yo creo que es súper importante, pero finalmente no se ha determinado un factor único, y esto probablemente es multifactorial, y yo personalmente pienso que lo más probable es la experiencia del cirujano. Con esto, ¿cómo apoyar que la zona más isquémica del estómago es el GIS? Y en cuanto a la filtración y el tamaño del buggy, digamos, no es estadísticamente significativo. Incluso en la última revisión sistemática del año 2018 se ve que el tamaño del buggy menor a 36 o mayor a 36 no tiene diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la filtración. Y este resumen, digamos, de todos los trabajos. Para el lado derecho puse, digamos, las bajas de peso, que uno obtiene menores bajas de peso, y para a medida que aumentamos el tamaño del buggy, y para el otro lado puse las complicaciones, filtración, estenosis. Y en general nosotros jugamos buggy entre 32 y 40, que parece ser, digamos, el rango en que uno debería moverse. El último consenso chileno sugiere que debería ser entre 34 a 40, y consensos internacionales, el último del año 2016, recomiendan que debería ser buggy pequeño entre 32 a 36 como máximo. Entonces, aparentemente parece que el diámetro del buggy debería ser entre 34 a 36 French. Esto es lo más importante, creo yo, que es la curva de aprendizaje. Este gráfico muestra que un grupo que realiza hartas cirugías bariátricas, muestra que luego de alcanzar el volumen quirúrgico del grupo total, las complicaciones, digamos, en cuanto a la filtración disminuyen. Y si uno mantiene más de 40 cirugías al año, esa
esa cantidad de filtraciones se mantiene en baja. Y en cuanto a las conclusiones de esta revisión, para optimizar la baja de peso de la gastrectomía en manga, el tamaño del buggy debe ser menor a 36, igual a 36 French. Hay variaciones significativas de la volumetría del estómago residual a los mismos tamaños de buggy ideal menor a 100 cc. Y la filtración de la gastrectomía en manga se reduce con buggies mayores o igual a 32 French y depende de otros factores. Por ejemplo, como les nombraba, la curva de aprendizaje. Aquí les voy a mostrar algunas fotos de una gastrectomía en manga que yo habitualmente hago. Es muy importante cuidar, digamos, el tema del ángulo, no estenosarlo, luego buscar la simetría y finalmente alejarse levemente del GIS para, digamos, no dejarlo isquémico. Eso, entonces la respuesta en cuanto a ¿cómo se llama? ¿Cuál es el tamaño del buggy ideal? Yo propongo que debería ser entre 34 a 36 French en base a la revisión a la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Sí. Me avisan de la organización que tenemos un poco más de tiempo, estamos un poco más holgados, así que vamos a poder hacer preguntas. Y bueno, hay una sección de questions and answers al borde inferior de la pantalla, donde podemos también incorporar algunas de las preguntas. El doctor Maluenda va a hablar de los aspectos técnicos correspondientes a la resección del antro gástrico. Así que Fernando, cuando pueda, y después al final hacemos alguna discusión. ¿Sí? Sí, perfecto. Se ve perfecto, sí. Bueno, gracias, Claudio. Quiero agradecer al doctor Rodrigo Muñoz por haberme invitado a formar parte de su segundo Congreso Internacional, curso de altísimo nivel, que es como se estaba mostrando en estos 3 días de jornada, según el programa y la calidad de los invitados. Me siento muy halagado de estar acá. Para esta pregunta, con o sin antrectomía, me gustaría hacer una introducción en torno a la magnitud del problema para la respuesta que queremos encontrar. Esta es una encuesta que se publicó ahora en enero de este año, de lo que se hizo en el mundo en cirugía bariátrica hasta el año 2018. Probablemente cifra que va a ser la más alta y no va a ser posible obtener cifras de este orden hasta algunos años más. Así que se va a convertir en un referente este paper y esta casuística, en que el 55% de la cirugía en el mundo es para hacer una gastrectomía en manga. Y ustedes ven cómo ha caído el bypass gástrico, pero sin embargo sigue siendo un 30% de las personas en el mundo que son sometidas a cirugía bariátrica son para hacerles un bypass gástrico. Esta encuesta la respondió el 87% de las asociaciones, de las sociedades afiliadas a IFSO, lo que determinó que en número total se hicieron en el año 2018 386.000 gastrectomías en manga. Solo el año 2018, fue una encuesta anual. En Chile se estima que desde que apareció la gastrectomía en manga el año 2006, probablemente se han realizado unas 54.000 gastrectomías en manga, según la última encuesta de este año, que fue hecha a comienzos de año por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y probablemente se hacen en Chile alrededor de 5.500 gastrectomías anuales, o mejor dicho, todavía se hacían hasta el año 2018. ¿Por qué? Quiero que guardemos este dato para, ¿por qué lo saco a colación? Los aspectos técnicos, entre otras cosas que no están estandarizadas, como por ejemplo el tamaño del buggy, está esto de si hacer antrectomía o no, lo que es un poquitito como que es una falacia y es un poco presumido hablar de antrectomía o no, porque no hacemos antrectomía. Con suerte se hace una antrectomía muy parcial, probablemente alrededor de un 25% del antro. Después podemos hablar de los nombres, qué está bien puesto y qué está mal puesto en torno a cirugía bariátrica, especialmente en nomenclatura quirúrgica, en gastrectomía en manga, que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista nomenclatura quirúrgica. ¿Qué es la definición del antro? El antro lo define la mucosa gástrica donde hay células G, productoras de gastrina. Eso es el antro, que en general excede a la cara serosa que estamos habituados a ver los cirujanos, que está muy bien demarcado, ya se los voy a mostrar. Es distinta la anatomía de superficie, que en general muestra un antro más pequeño que lo que es funcionalmente el antro desde el punto de vista endocrino.
Y el otro aspecto que se relaciona con el anterior, por supuesto, es la distancia al píloto. Y da todo este espectro de distancias al píloto para comenzar la gastrectomía, desde 2 centímetros. Estos son los rangos como que están súper estandarizados. O es 2 centímetros, o es 2 a 3, o es 5, o es 5 a 6, más de 6 u 8 centímetros. ¿Cómo poder responder a esta pregunta si tenemos este tremendo espectro de antrectomías parciales? Es decir, el antro está, desde el punto de vista de la cara serosa, está determinado por curva menor en la unión de donde está la fisura angular entre la unión del tercio distal con los 2 tercios proximales, y se estima que por curva mayor es alrededor de un 25% de la curvatura mayor, de tal forma que da una línea imaginaria oblicua de este tipo. Y como les decía, la población de células G excede en general esto. Y estamos hablando de este segmento. Esta es la gastrectomía, la antrectomía que hacemos. De esto estamos hablando. Decimos que le hacemos antrectomía si es que partimos en este punto, la gastrectomía, o decimos que hacemos antrectomía si es que la partimos en este punto. Estamos hablando de este segmento más o menos de antro. Y no es más porque acá está el sondón, el boogie. Nos llamaba la atención hace muchos años, lo presentamos este trabajo nuestro que está presentado, pero no está publicado. ¿Qué correlación, la pregunta que nos hicimos, qué correlación había entre lo que decía el cirujano que había hecho, lo que dice el protocolo operatorio, y qué es lo que podía determinar el radiólogo? Un mismo radiólogo que resultó ser el jefe de radio, el que examinó 134 pacientes, y tratamos de determinar la correlación que había entre lo que el cirujano decía que había hecho, que es lo que dicen los papeles, los protocolos, en los cuales se basan los estudios, y qué es lo que efectivamente tenía el enfermo. Y vimos que la distancia entre el píloto y el inicio de la gastrectomía, en un 20% de los casos tenía una diferencia de más de 1 centímetro. Perdón, de 1 centímetro. Y en 30% de los casos tenía diferencia de 2 o más centímetros. Y estamos hablando de este segmentito, de o hacemos 2 o hacemos 6 centímetros de resección, y en un tercio de los casos hay una distorsión de más de 20 milímetros. Para tratar de dimensionar después por qué no obtenemos los resultados contundentes que creemos que debiéramos obtener. En búsqueda de la respuesta, buscamos los estudios de más alto nivel, y lo que hay hasta este momento, desde que se introdujo la gastrectomía en manga en el mundo, es que hay 9 ensayos prospectivos, ensayos controlados aleatorizados. Este es un metaanálisis que incluye además 2 estudios de cohortes de muy buen nivel, con baja distorsión, alto nivel de confianza, y después de este metaanálisis que apareció en 2008, aparecieron 3 ensayos controlados aleatorizados más. De tal forma que esta es la evidencia fuerte en la que nos podríamos basar. En estos ensayos se ocuparon 821 pacientes que determinan finalmente que nuestros ensayos controlados aleatorizados los hemos hecho hasta este momento en el 0,2% de los pacientes que superan en un año. En un año. Uno no necesita que se estudie a la mitad o al 10% de los casos, pero probablemente uno estaría contento con este nivel de evidencia si es que la diferencia fuera sustancial entre una conducta y otra, y parece que no lo son. El metaanálisis reporta que toma en cuenta las diferencias que hay de baja de peso a 12 meses, pero este es de 24 meses. A 24 meses demuestra que los promedios, las desviaciones estándar de cada uno de estos metaanálisis son muy distintos, están muy a favor que la baja de peso es mejor en los pacientes con resección antral. Este es el grupo con resección antral. En el grupo con resección antral encuentra que para estos 6 ensayos prospectivos randomizados la diferencia es contundente, a favor de la antrectomía en la baja de peso. Se me repitió y a los 12 meses no hay gran diferencia, hay una tendencia, pero no hay gran diferencia. Eso es lo que dice el metaanálisis publicado en 2018. De esa forma, la antrectomía está asociada a mejor baja de peso a 12 y sobre todo a 24 meses, sin diferencias en porcentaje y complicaciones, si se hacía antrectomía o no se hacía antrectomía, definido por si se partía a 2 centímetros o a 5 centímetros. Y de este metaanálisis entonces se sugiere recomendar la gastrectomía en manga con antrectomía, como cuando se usa en la cirugía bariátrica primaria por obesidad, y el mismo argumento que usan las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cirugía Bariátrica.
Después de eso, en el año 2018 aparece un estudio, un ensayo controlado aleatorizado que estudia vaciamiento gástrico y trata de relacionarlo con baja de peso en pacientes que se hizo antrectomía, es decir, se partió a 2 centímetros, versus los que no se hizo antrectomía, es decir, se partió a 5 centímetros. Hay una diferencia de 3 centímetros en el inicio de la resección. Pero es muy interesante que en este paper, estudiado a 2 meses y a 12 meses, el volumen gástrico es distinto, obviamente, en el grupo que tiene preservación gástrica versus el grupo que tiene resección gástrica. Pero más interesante es que con el tiempo la diferencia entre ambos grupos se va aumentando. Es decir, como que se fuera achicando el grupo que está antrectomizado y el grupo que está preservado como que se fuera dilatando. Y el vaciamiento gástrico fue concordante con lo que ya se sabía en el grupo con antrectomía acerca de la aceleración del vaciamiento gástrico para líquidos. Y eso es lo que dice este estudio, que hay un vaciamiento gástrico acelerado en gastrectomía en manga cuando se hace antrectomía y sin diferencias en la baja de peso. No está de acuerdo con el metaanálisis este ensayo. Y hay un tercer estudio que estudió la tolerancia alimentaria, según una encuesta alimentaria bien estratificada de 4 puntos, para 50 pacientes randomizados en 25 versus 25, y hizo una evaluación y encuesta alimentaria a 3 y 6 meses y una serie de otras variables. Y no había diferencia en tiempo operatorio, estadía hospitalaria, pérdidas hemáticas, números estables usados, interesante, y en el score de calidad de vida de Batos. La única diferencia significativa fue que hubo mejor tolerancia alimentaria cuando hubo preservación antral, cuando la bomba motora antral fue preservada, que maneja mejor el vaciamiento de sólidos, tuvieron mejor calidad de vida alimentaria según este ensayo prospectivo que estudió a 50 pacientes. Y el último paper del año pasado, que comparó, pero también se contamina, son estudios que estudia 127 pacientes, los randomizados en 2 grupos, con antrectomía, es decir, partiendo a 2 centímetros, o sin antrectomía, partiendo a 6 centímetros, pero con sondas distintas. Entonces ya hay 2 variables. Y encuentra que en estas condiciones la única diferencia fue que a los 3 meses el grupo con antrectomía mostró un IMC más bajo. Entonces está un poco como que tendiendo a apoyar lo que demostraron los otros 6 papers del metaanálisis. Esta es la evidencia que existe hasta este momento de antrectomía o no antrectomía, evidencia dura que traté de demostrar. Hay poca evidencia de calidad para fundamentar gastrectomía en manga con o sin antrectomía. Los estudios son de un gran bajo número de pacientes. La diferencia observada por lo mismo son de muy baja magnitud y los resultados son contradictorios porque probablemente no están controladas todas las variables. Hay un espectro continuo de tamaño de resección, hay una gran variedad de antrectomías parciales que están todas incluidas, además de esta distorsión que yo creo que existe en la realidad, que es lo que mostró nuestro estudio, de tal forma que a esta pregunta la respuesta es: existe una débil recomendación de gastrectomía en manga con antrectomía. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tenemos algunos minutos para discutir, así que Rodrigo nos permitió incluso extendernos un poco, así que vamos a poder comentar algunos aspectos técnicos. Una cosa interesante, bueno, a pesar de que sus presentaciones lo encasillaron en el bully y en la antrectomía, se hizo mención a varios aspectos técnicos. Yo sé que ustedes trabajan en centros formadores también, donde hay que enseñarle a gente joven que está empezando y a veces hay que poner reglas súper claras, pero sin embargo, esta técnica, cuando se inició, por lo menos en Chile, que en el papel parecía ser más simple y con bypass gástrico, nos fuimos dando cuenta de que tenía aspectos técnicos supremamente importantes. Y uno de ellos, mencionaste tú, Marco, también el tema de la simetría y cómo uno dispara las 2 primeras cargas en relación al ángulo. Eso también es fundamental para el tema de las filtraciones. No pegarse también al sondón en el último disparo muy cerca al esófago, y eso también puede producir problemas de irrigación y filtración. Son solo una variedad, es un popurrí de aspectos técnicos. Pero en base a todo esto que se ha conversado y considerando de que hay gente joven aquí en formar y que probablemente está escuchando, ¿qué recomendación darían ustedes? ¿Que tiene más importancia el tamaño del buggy o cuánto antro uno deja versus la experiencia o la estandarización? Ese es más o menos el tema que quiero poner al debate. Sí, bueno, es súper interesante el comentario. Yo creo que, bueno, evidencia
que harto rato para hacer estudios, pero sin duda el quiebre de la curva a nivel mundial ocurrió el año 2003, o sea, si uno ve todos los estudios en global, deben ser alrededor de 60, no más que eso, se ve que la tasa de filtración bajó en forma exponencial, o sea, bajó harto, hay estudios, digamos, que tienen filtraciones hasta 8%, y actualmente tenemos menos de 1, y eso habla que se logró algo que se llama experiencia. Y la experiencia es lo que va buscando el cirujano cada día, es la perfección, y para mí me impresiona que la simetría es el aspecto más importante en una gastrectomía en manga, o sea, que el diámetro que uno logre, independiente del tamaño del buggy, en el tercio, desde el ángulo para arriba, que es la zona que va a quedar más estenótica en el fondo, o sea, con un diámetro menor, sea exactamente igual, para que no se ocurran estos fenómenos de aumento de la tensión de las paredes, porque claro, mucha gente piensa, no, que va a filtrar las zonas que están más estrechas, no, filtra las zonas que están que son más dilatadas, porque piensa que se va a ligar la tensión en la zona más dilatada, pero no, la ley de la plata hace que se acumule más líquido y finalmente la tensión en la pared hace que se separe la línea de corchete. Entonces, esta simetría es lo que produce finalmente el éxito, y el éxito se logra con la perfección, que es la puro aprendizaje. Lograr la puro aprendizaje, y eso se logró con el tiempo. Ahora, si yo ocupo un buggy de 32 French, probablemente ese cirujano está haciendo más maniobras de simetría para evitar, bueno, la reacción obviamente, del ayudante, no solamente del cirujano, la reacción del ayudante, cómo le está mostrando, hacia dónde está reaccionando, digamos, el resto del estómago, también son aspectos importantes. Y lo otro, bueno, algunas variaciones que son ya detalle, la gastritis atrófica, la metaplasia, pacientes con índice de masa corporal más elevado, hombres, uno va cambiando también la altura digamos, de las grapadoras. Así que yo creo que son varios aspectos, y como comentamos un momento antes de que nos juntáramos todos, yo creo que se pensó que la gastrectomía manga era una cirugía sencilla, y vimos al principio varios desastres quirúrgicos, y que, digamos, a medida que pasó el tiempo se fue corrigiendo con la experiencia. Yo creo que la experiencia es por sobre todo el éxito de esta cirugía, y no el tamaño del buggy. Y que sea 32, 36 o 40, yo creo que finalmente no importa mucho si uno lo hace simétrico. Eso. ¿Qué opinas tú, Fernando, de este tópico? Bueno, la gastrectomía en manga, siendo una cirugía, y siendo la cirugía que se hace con mayor frecuencia en el mundo, imagínense la cantidad de enfermos que son sometidos a gastrectomía en el mundo cada año, uno piensa que debería estar súper estandarizada. Y por eso se difundió también, porque parecía súper fácil de estandarizar y muy reproducible. Y parece que no es tan así. Yo creo que tiene bastantes detalles técnicos. Nosotros hemos tocado dos, simplemente se eligieron de forma arbitraria, dos tópicos que se conocían entre ectomía y el tamaño del buggy, pero existen otras cosas. Miren, yo creo que algo que uno ve en los videos, no ve en los papers, nada, pero se desprende de la experiencia que uno tiene cuando de repente ve exposiciones de otros colegas, es la posición del extremo distal de la sonda. Es muy distinto finalmente el volumen final que queda cuando la sonda está puesta en antro. No, nosotros no nos complicamos nada, ¿no? Nosotros nada pasamos el píloro. No, ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer la gastrectomía vertical? Efectivamente, lo más probable es que ese grupo esté dejando el antro completo, en toto. ¿Por qué? Porque la sonda que usamos es bastante rígida, es semi-rígida, de tal forma que va a ofrecer efectivamente, ahí se correlaciona muy bien con el nombre, una gastrectomía vertical, en que la gastrectomía es vertical. Hay Starbucks que van en línea uno detrás del otro. ¿Y qué es lo que se atribuyó originalmente? Y se dijo que era como muy fácil, y permitió que muchos cirujanos se adscribieran a esta técnica y se introdujeran en la cirugía bariátrica porque era muy fácil y no demandaba hacer sutura ni anastomosis intracorpórea. Simplemente se ponía en línea un Starbucks detrás del otro. Pero ese detalle es muy distinto el volumen que deja una gastrectomía de ese tipo con la que yo lo aprendí con el doctor Chen del año 2006, cuando tratando de ser el grupo, no yo, pero el grupo era absolutamente autodidacta, como lo hacemos, y desde el momento cero, nuestra intención fue hacer la máxima gastrectomía, con el objetivo de tener la máxima restricción. Si era una cirugía restrictiva, juguemos al máximo por la restricción, sin saber la relevancia que tenía o no el antro. La estrategia, el plan era dejar la máxima restricción, el volumen gástrico más pequeño. Y en ese sentido avanzamos siempre. La sonda, a través de un super estándar, nosotros pensamos que se hacía así en todas partes. La sonda, el extremo distal, se avanza al duodeno,
y repito, como la sonda es semirrígida, tiende a verticalizarse, entonces se pega mucho a la curvatura menor. Entonces deja muy expuesto, como que deja más volumen hacia curvatura mayor resecable. Eso por una parte, que permitiría que uno probablemente tienda más a dejar estenosis, probablemente hay que ser cauto con eso, pero sobre todo yo diría que marca una tremenda diferencia en el volumen residual antral que deja, que no deja nada de adentro, la verdad que no deja nada de adentro. Y muchas veces sufrimos porque fuimos demasiado entusiastas, nos fuimos muy cerca del piloto, y el primer disparo fue lento, la pistola no avanzó, y entonces dice, ya, para el próximo enfermo no me pego tanto. Pero definitivamente ese enfermo tiene menos volumen antral y volumen gástrico total menor que el enfermo en que no se avanza la sonda. Eso es un detalle técnico, no lo he visto nunca descrito, pero creo que es súper relevante. No puede tener el mismo comportamiento un grupo que tiene el antro in toto, estoy hablando de 8 centímetros distal, versus el grupo que parte su resección de 2 centímetros. Y no con la evidencia que tenemos a disposición nuestra, que nos muestra estudios que compara resección partiendo a 2 centímetros versus 5 centímetros. Si le agregamos eso, esta distorsión que hay en la apreciación del cirujano, probablemente se mezclan y se cruzan mucho ambos grupos. Por eso no se logra demostrar una diferencia clara y notoria. ¿Cuál es mejor que la otra? Hay una que parece débilmente mejor que la otra. Pero yo creo que hay hartas cosas hartas preguntas por responder. Bueno, eso lo convierte en entretenido. Y es parte para sacarnos de la flojera y tratar de responder esas preguntas también. Involucrarnos en eso. De todas maneras, bueno, a modo de resumen, bueno, podemos decir que podríamos decir que la resección antral y los bullies más pequeños tendrían una tendencia, digamos, a que los pacientes bajen más de peso, a pesar de que esto es, como ustedes saben, extraordinariamente complejo, porque depende del IMC inicial del paciente, del manejo multidisciplinario, o sea, hay un montón de otros factores que se meten. Sin embargo, para la gente que está en formación y que está escuchando, a lo mejor hay que tener puntos anatómicos claros y relevantes. Por ejemplo, antes hablábamos de la pata de cuervo, ¿cierto? Que eso se correlaciona, va a estar a 5 o 6 centímetros del píloro. El tema de la simetría, ¿cierto? La primera y la segunda carga, y no pegarse tanto con el último disparo hacia el esófago. O sea, son cosas que van dando la experiencia, que probablemente es lo que tiene más relevancia en el outcome de estos pacientes. Pero sin embargo van a seguir siendo temas de debate, y bueno, las 36 personas que nos reunimos acá en Chile también no estuvo exento de polémica. Marco, no sé si tú quieres hacer algún comentario final. Hay una pregunta del doctor Contreras que me parece súper interesante. Dice la segunda, dice, de acuerdo con TOIS, pero he observado en fondos redundantes, que la ganancia de peso es mayor en fondos redundantes. Claro, eso es cierto, o sea, hay que resecar el fondo, y digamos, esos son los pacientes que tienen, uno, más riesgo de filtración, y segundo, son los pacientes que recidían. De hecho, los grandes estómagos que uno encuentra, los grandes volúmenes de estómago que uno encuentra a largo plazo, que son, digamos, las dilataciones primarias, son por falla técnica quirúrgica. Estos fondos redundantes son falla técnica. Entonces ahí, bueno, sale un gran tópico la remanga o otras alternativas, pero en el fondo hay que tener harto cuidado también con el fondo gástrico, como hizo el doctor Contreras. Rodrigo, te dejo la palabra porque tú eres el moderador de todos nosotros, así que no sé si tú quieres dar alguna palabra o algún comentario de lo que se hablaba antes de cerrar. Bueno, yo creo que este tipo de discusiones son muy útiles. Cuando tenemos un poquitito más de experiencia, uno la disfruta de una manera distinta que cuando uno es cirujano más joven y está partiendo. Lo que dice Marco es verdad, cada día ganamos más experiencia, y por temas de tiempo no voy a alcanzar a hacerle la pregunta, o sea, le puedo hacer la pregunta, pero no voy a alcanzar la respuesta, que es cómo ha cambiado la manera en que confeccionan su gastrectomía en manga en el tiempo. Y yo creo que eso incorpora gran parte de las cosas que hemos discutido. Probablemente la primera gastrectomía en manga, los primeros años, son distintos a lo que estamos haciendo ahora. A medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido incorporando algunos cambios en nuestra técnica, y con eso me hubiese encantado haber terminado, pero vamos a tener que dejar la pregunta abierta. Para el próximo año vamos a retomar en esta pregunta. Así que, no, que responda el doctor Malón. ¿Cómo ha cambiado? Yo diría que un detallito técnico, súper detalle.
desde mi perspectiva personal, yo creo que esto de alinearlos, ponerlos en línea, uno detrás del otro, cambió, al menos desde mi perspectiva, a cabalgar uno sobre la cola del anterior. No sé si me van entendiendo. Cada vez uno va como apuntando de tal forma que el segmento que sale con el extremo, se lleva el extremo no suturado de la sutura mecánica. Entonces nosotros decíamos que sale como un pinito. Sale con pino. La pieza que sale con un punteado con forma de pino, y de esa forma nos asegura que la carga anterior se puso sobre la anterior. Para esto hubo que estudiar hace muchos años que cuando se introdujeron las suturas mecánicas, el fabricante dijo que por ningún motivo se cabalgaba una carga sobre la otra. Por ningún motivo. Ni lineal sobre circular, ni circular sobre lineal. Y ya la experiencia ha demostrado que se pueden cruzar, cabalgar, se pueden hacer muchas cosas. Pero, y entonces eso nos autorizó un poco a cabalgar una carga sobre la otra. Y eso nos eximió de insistir en la sutura, porque nosotros nunca hemos suturado ni reforzado. Y con eso nos asegurábamos que no había ningún punto ciego potencial. La única desventaja que tiene que eventualmente puede que nosotros ocupemos una carga más. La sumatoria de estos trocitos de la punta que uno se va consumiendo puede que consuman una carga más. Puede. Un detalle súper técnico. Bueno, le agradezco, doctor Maluenda, por su tiempo, a Marco también. Es evidente el tiempo que invirtieron en preparar sus presentaciones, una revisión extensa de la literatura, así que nuevamente, a nombre de toda la organización, le agradezco su tiempo, a Claudio también, y los dejo invitados para que se conecten al link que viene a continuación, que va a ser una discusión interesante entre el tratamiento médico versus el balón intragástrico. Muchas gracias. Grande para todos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Cuídense. Chao.